Hace un tiempo decidí dejar el azúcar. Bueno, en realidad no fue dejarlo por completo, sino fue dejar todos esos azúcares refinados, esos carbohidratos sumamente ultraprocesados. Y solamente consumía alimentos de origen natural que contenían azúcar, como algunas frutas y demás. No fue una locura, era mi método para quitar un poco toda esa basura que me estaba invadiendo por parte de la alimentación. Y quiero decirte que me sentí muy bien durante los primeros días, incluso orgulloso. Pero creo que fue en el día 5 o 6 que me levanté y no era yo. Estaba irreconocible, di un humor que probablemente era inimaginable. Contestaba mal por absolutamente todo. Me dolía la cabeza a unos niveles y además no solamente era eso, sino que estaba sumamente cansado. Y ese cansancio que no se repara por medio del sueño, sino que persiste aunque hayamos dormido 9, 10 horas y descansando de la manera más impoluta posible. Y lo peor es que mi cabeza no podía ir a otro lado, no podía pensar en otra cosa que no fuera una dona, un helado, algo dulce que yo me quisiera comer en ese momento. Yo recuerdo que pensaba, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con mi cuerpo si es que no estoy consumiendo o no estoy dejando de consumir alguna droga? No entiendo por qué. Hasta que descubrí la ciencia y cómo le explicaba este comportamiento. Cómo existe un interruptor que literalmente se activa cuando dejamos el azúcar así de manera tan abrupta, o al menos el consumo excesivo que viene mediado por esos ultraprocesados, y que se apaga ese sistema de motivación, de recompensa, de placer, de energía. Para entender por qué pasa esto, debemos primero abordar cómo se metió, cómo se introdujo ese azúcar en tu cerebro, qué está pasando ahí. Y te voy a contar lo que muy pocas personas hacen. Dentro de tu cerebro hay una zona, hay un núcleo que se llama núcleo accumbens. Y ese núcleo es el sistema que gestiona todo lo de placer, todo lo de felicidad, todo lo de ganas. Que cuando se activa ese núcleo, entonces va a liberar dopamina. Que la dopamina no la vamos a entender como el placer en sí mismo, sino como esa hormona, ese neurotransmisor que a la final nos dice, si algo está bien, me gusta, repítanlo. Y por ello, el problema con los azúcares refinados, el problema con esos ultraprocesados, el problema con consumir azúcar excesivamente es que no activa un poco este núcleo, este sistema dopaminérgico, sino lo activa un masazo. Hay estudios que comparan esa liberación de dopamina cuando consumimos azúcar, incluso con la que obtenemos cuando consumimos alguna otra droga. No es exactamente igual, pero el mecanismo es el mismo. Hay una sobreestimulación de este circuito de dopamina, de este sistema, porque muchas veces se activa cuando obtenemos una recompensa, cuando hacemos algo que nos genera una satisfacción personal, cuando comemos porque tenemos hambre, por ejemplo. Pero eso no es nada comparable a cuando comemos azúcar sin tener hambre solamente por el hecho de placer, solamente por el hecho de que es rico, de que nos parece dulce, de que nos gusta propiamente ese sabor. ¿Y qué hace tu cerebro cuando recibe esa sobreestimulación una y otra vez? Se apaga, disminuye el volumen, disminuye esa frecuencia, disminuye esa activación de todo el sistema dopaminérgico, lo que conlleva que necesitemos siempre más azúcar para generar exactamente la misma dopamina, para sentir el mismo placer, para sentir las mismas ganas, la misma felicidad. Lo mismo que nos generaba inicialmente una dosis pequeña, ahora necesitamos una mucho más grande. Y este comportamiento se llama tolerancia. Tolerancia. Lo mismo que sentimos, lo mismo que podemos explicar con cualquier otra sustancia adictiva. El problema es que cuando llevas años así, años seguidos de picos de dopamina, de consumir cada vez más azúcar para obtener la misma recompensa, para obtener la misma sensación, y tu cerebro está acostumbrado a ello, cuando eres una persona como yo, que de repente quiere hacer un cambio abrupto en su vida y de un día para otro lo dejas, lo cortas, entonces viene la tormenta que yo personalmente sentí en el día 5 o 6. Pero para llegar a eso necesitamos primero entender qué le pasa día por día a tu cabeza y a tu cuerpo. Los primeros días son los peores. Y es porque tu cerebro entra en un modo pánico.
Para explicar esto, en 2018 se realizó una investigación con ratones en los que se acostumbraba a una dieta rica en azúcar y luego de repente se la quitaban. Lo curioso, uno de los hallazgos es que en el núcleo accumbens encontraron 3 aspectos que no se esperaban. Lo primero es que se desplomaron sus niveles de dopamina. Lo segundo es que la actividad de una proteína involucrada en la plasticidad neuronal se redujo. Y lo tercero, que es una de las cosas más importantes, es que se disparó la expresión de un canal de sodio llamado KIR 2.1. Suena a nombre de robot, pero es mucho más sencillo de entender. Cuando se dispara, este canal es como un interruptor que apaga las neuronas, las hiperpolariza y a la final las vuelve más perezosas. Es como si alguien apagara ese interruptor en el centro, en el grupo de recompensa. Dejas de sentir ese placer porque las neuronas ya no trabajan del mismo modo, ya no envían esas señales de recompensa. Y los investigadores vieron que este aumento de KIR 2.1 era suficiente para generar estados similares en animales a los de la depresión y ansiedad. Es decir, que solamente la inducción, la activación de este canal lo que hacía era alterar el estado de ánimo, prácticamente te lo hundía. Es por eso mismo que en los primeros días es tan difícil cuando disminuyes considerablemente tu ingesta en azúcar, porque cerebralmente algo está cambiando, cerebralmente se están disminuyendo alguna producción de ciertas señales de recompensa y por ende te sientes desmotivado, por ende te sientes sin energía, por ende, la verdad, te sientes como si no tuvieras nada y como si quisieras dejarlo todo. Y si aguantas los primeros días, pasamos a la segunda fase, que hay muchos cambios, pero no necesariamente todos son a mejor. Porque físicamente empezamos a ver que ya no estamos tan cansados a nivel de energía, ya no es un inconveniente, no nos duele la cabeza, pero psicológicamente es un impacto devastador. Porque es como si físicamente ya hubiéramos arreglado los puntos, pero mentalmente, psicológicamente en el cerebro, seguimos con los niveles bajos de dopamina. Nos sigue pidiendo cosas. Sentimos un vacío en el que muchas personas lo dejan. Muchas personas dicen, esta sensación, esta abrumación, no la soporto porque pienso que va a ser un estado total y no uno transitorio. Va a ser siempre así y nunca se va a modificar. Y evidentemente que como nuestros niveles de dopamina están bajos y nuestro sistema de recompensa está en remodelación, se está adaptando, está cambiando, entonces pues vamos a tener evidentemente mala actitud. Evidentemente vamos a tener mucha menos disposición de hacer las cosas aunque físicamente parezcamos estar bien, aunque ya no nos duela la cabeza. Ese punto donde decimos ya llevo una semana, 2 semanas, me merezco una galleta y una galleta no va a cambiar absolutamente nada o un alimento hiperprocesado no va a cambiar absolutamente nada en ese proceso. Pero esa pequeña tentación puede ser el peor enemigo porque otra vez hay un pico de azúcar y luego un bajón, que cuando tú quieras volver vas a sentir otra vez la misma abstinencia, la misma irritabilidad, vas a pensar otra vez solamente en azúcar, en que quieres algo dulce y a nivel mental va a ser mucho más difícil y va a ser un retroceso mucho más grande que si esperas a pasar ese primer umbral. Si logras cruzar esa primera línea de las 2 semanas, entonces vas a notar cambios. Y esos cambios van relacionados a que los receptores de dopamina vuelven a sus niveles normales, las neuronas del núcleo accumbens recuperan su excitabilidad y ese canal que llamábamos KIR 2.1, ese interruptor, deja de estar hiperactivado y se vuelve mucho más estable. El cerebro empieza a encontrar un equilibrio que ya no depende de los picos de azúcar, sino que es algo más prolongado y es algo más sostenible en el tiempo. Es algo mucho mejor a largo plazo. Hay estudios que han acompañado a personas en este proceso, en esta transición de dietas sumamente ricas en azúcar a dietas un poco más bajas. Y no en todas las personas, pero sí en muchas de ellas se han dado cuenta de que aumentan sus niveles de energía, de que ellos mismos sienten que están de mejor ánimo, que se sienten mejor con sus relaciones, que sienten mayor estabilidad emocional. Ya no están en esa montaña rusa de picos y bajones, ya no están en esa dependencia del azúcar para sentirse activos, sino que a las 6 de la tarde tienen sus niveles estables de energía.
Y no solamente eso, sino que también hay un cambio a nivel de gusto, porque cuando disminuyes durante unas pocas semanas tu ingesta de azúcar, te vas a dar cuenta que ese umbral baja, que eso que antes te sabía solamente un poco dulce, ahora resulta empalagoso. Esa zanahoria que para ti era insípida, ahora le vas a encontrar un poco más de dulzor, un poco más de gusto, porque has empezado a modificar tus papilas gustativas. Y ese cambio también es muy interesante a la hora de modificar tu gusto para sentir un poco más, para disfrutar cada vez más de esos matices, de esos sabores nuevos. Y después de todo esto, te estarás preguntando ¿debo dejar el azúcar? ¿Es realmente malo? Mi respuesta es un tajante, es un rotundo no, porque la vida no es blanco o negro, la vida no es sí azúcar o no azúcar, la vida es de matices, la vida es de colores. Actualmente, si te sirve de algo, yo no practico eso que inicialmente hice durante 3 semanas de reducir todos los carbohidratos prácticamente a cero. Sino este video es para que te des cuenta que si algún día como yo quieres tomar esa decisión, sepas a lo que te enfrentas, sepas que es una buena decisión, que yo considero que todo el mundo debería tener un periodo de probar, a ver si funciona, a ver si le sirve, y después un periodo de estabilidad, de disminuir esos niveles de azúcar, porque nos llevan a vidas que tienen y dependen de picos de energía, dependen de que consumas un alimento y eso te genera cierto pico y después otro bajón y después ese ciclo se va repitiendo porque el cerebro funciona así, el cuerpo funciona así. No podemos cambiar eso, porque el conocimiento no debe ser para castigarnos, no debe ser para que tú te cohibas de absolutamente todo. Vuelvo y repito, si yo quiero salir a darme un capricho, si estoy en una salida con alguna persona, familia, amigos, relaciones personales, independientemente si se me antoja o si el plan lo amerita, de salir a comer un helado, de consumir algún alimento que evidentemente va a tener mucho azúcar, no importa. Porque lo que importa es el día a día. Lo que importa es que no tengas esa montaña rusa diaria. Si alguien me pregunta, yo no le voy a decir, deja el azúcar. Yo le voy a decir, prueba. Yo le voy a decir, ¿qué pasa si durante una semana incluyes pequeños cambios? Si dejas de consumir esas Coca-Cola siempre como refresco, si acompañas todos esos azúcares que comes en tu día a día con más fibra, más proteína, para que no aumenten esos picos de glucosa y de insulina. Le recomiendo cosas aparentemente graduales para que vaya acostumbrando a su cuerpo y de ahí, si él decide tomar otra decisión tan abrupta como disminuir todos los ultraprocesados de su vida, que sea por parte de ti, que sea por parte de ti mismo, de lo que quieres, de los beneficios que hay. Prueba pequeñas cosas, mira cómo te sientes, pequeños experimentos y con base en eso, toma acciones, toma decisiones, con base en todo lo que vimos de la ciencia, con base en todo el conocimiento informado, una decisión consciente. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te estén gustando estos videos nuevos de ciencia, de divulgación un poco, de explicar la cotidianidad desde un poco más científico, un poco con más rigor. Suscríbete, comparte el video, comparte el canal. Estamos comenzando este nuevo proyecto. Me interesa mucho leerte en los comentarios algún tema o algo que puedo mejorar y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Gracias por verlo.